Organizándonos ya en esta transmisión, en esta mañana. Bienvenidos todos los que están llegando allí. La paz del Señor sobre cada uno de ustedes, mis amados. Creo que ahora sí se escucha. Miremos a ver si se escucha. Me dicen que no se escucha. Vamos a ver. A ver, pues, déjenme saber si se escucha. Bien, vamos ya organizándonos ya para esta mañana tener un tiempo de edificación en la palabra y tener también esa comprensión de lo que realmente Dios quiere para nosotros como hijos. Es muy importante eso. Entonces, buenos días. Allí están también saludando mis hermanos. Buenos días, hermana Marta Benavides, la profe Angélica Torné también. Buenos días. Bienvenidos en esta mañana. Entonces vamos a proseguir. Realmente los tiempos que estamos viviendo son tiempos que ameritan que los hijos de Dios seamos entendidos. Una de las cosas importantes que el Señor Jesús recalcó a los discípulos era la necesidad de ser entendidos en los tiempos o en el tiempo de Dios que estaba en la época realmente operando a través de Cristo. Por lo tanto, hoy necesitamos nosotros también ser entendidos en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios está haciendo y también en lo que Dios hará de acuerdo al conocimiento que cada hijo de Dios pueda tener de quién es Él. Entonces vamos a orar en esta mañana y bienvenidos todos. Oremos, Señor, gracias por la oportunidad que tenemos en esta mañana, Señor, en este día de poder compartir tu palabra, de poder reunirnos cada uno en su lugar, en su casa, a través de estos medios virtuales, Señor, o tecnológicos. Podemos reunirnos y podemos también compartir tu palabra, Señor. Que la palabra puede, Señor, ser compartida, ser recibida en cualquier lugar, Señor, del planeta por estas redes, Señor. Pero oramos para que, como la palabra dice que el apóstol Pablo pedía a la iglesia que orara, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Es decir, la palabra de Dios es glorificada cuando hay un fruto o un resultado de esa palabra en cada corazón, cuando hay un mover, un transformar, cuando hay una inquietud que la palabra produce en cada hijo, cuando esa palabra nos abre el entendimiento, nos quita los velos, nos quita todas las ataduras, entonces esa palabra es glorificada, porque lo que glorifica a Dios, lo que glorifica al Padre, sabemos, Señor, que es que esa palabra haga en nosotros la obra, pero que también produzca o desarrolle en nosotros un carácter que es el carácter de Cristo. Gracias por cada uno de los que están conectados, los que se van a conectar en el transcurso de las horas siguientes, Señor, en cualquier lugar. Creemos que tu palabra, Señor, es para edificar, tu palabra es para, Señor, consolar también, fortalecernos, Señor, también redarguirnos, exhortarnos en todas las áreas de nuestra vida. Muchas gracias, Padre, gracias por ayudarnos, gracias por guardarnos, gracias por sanarnos, gracias porque en Cristo tenemos el perdón de pecados, gracias, Señor, porque nos has bautizado en un cuerpo, nos has introducido en el cuerpo de Cristo, nos has hecho, Señor, ese pueblo real, esa nación santa, ese real sacerdocio, ese linaje escogido. Señor, nos has hecho ese reino de sacerdotes que te honran, te sirven, pero que también tienen gobierno. Muchas gracias por cada familia, Señor, por aquellos también que están atravesando un momento difícil debido a las circunstancias que vive el planeta, Señor, por causa de la pandemia. Oramos para que el Espíritu Santo traiga consuelo a cada corazón, fortaleciendo cada vida, Señor, sanando al enfermo, al afligido, liberando al cautivo por causa del propósito eterno en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Bien, mis amados.
Bueno, una vez más, bienvenidos en esta mañana, saludarles eh, con un saludo fraterno en el nombre del Señor y sobre todo gozosos de poder disfrutar de la vida que el Señor nos ha dado. Debemos disfrutar la vida de Dios en nosotros desde varios aspectos. Primero, a Cristo como la vida de Dios en nosotros. Segundo, todo lo que esa vida de Dios ha desarrollado en nosotros, que es libertad, liberación, sanidad, ¿verdad? En todas las áreas. Quien tiene la vida de Dios es alguien que constantemente va creciendo en la salvación de Dios. Quien tiene la vida de Dios constantemente va experimentando la salvación, porque la salvación tiene que ser cada día una experiencia en la cual vamos siendo conformados a la imagen de Cristo y Cristo se está formando en nosotros, amados. Esto tenemos que comprenderlo y tenemos también que vivirlo. Si Cristo no se está formando en nosotros y nosotros no estamos siendo conformados a la imagen de Él, entonces necesitamos entender la razón por la cual hemos sido llamados, por la cual hemos sido conocidos desde la eternidad, por la cual Cristo en la cruz nos reconcilia con el Padre. Tenemos que entender esas cosas porque al entenderlas, nosotros entonces vamos a poder vivir la vida de Dios y a poder disfrutar la vida de Dios. Recuerde que hay que aclarar estos términos. La vida de Dios es Cristo, que fue dada a nuestro espíritu como el espíritu vivificante para que nosotros entonces podamos vivir como Dios quiere que vivamos. Es imposible que alguien viva como Dios quiere que vivamos sin entender o sin tener la vida de Dios. Por eso cuando leemos, por ejemplo, textos como Romanos 5:10, que nos dicen claramente que siendo enemigos de Dios, nosotros fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Noten, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Luego dice, mucho más, estando reconciliados, estoy hablando de Romanos 5, versículo 10, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto lo tendré que enfatizar constantemente porque es importante que lo entendamos. Lo que te hace a ti un hijo de Dios salvo es la vida de Dios dentro de ti, que es Cristo. O sea, seremos salvos por la vida de Dios. Ese seremos salvos implica que es un proceso gradual desde el entendimiento que en nuestro espíritu fue ya regenerado por el Espíritu de Dios, pero que ahora ese seremos salvos tiene que ver con el incremento de la vida de Dios, que es Cristo, desde nuestro espíritu en un proceso continuo, práctico, pero eso se lleva a cabo es por la vida de Dios. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Entonces, usted y yo fuimos salvos, nosotros estamos siendo salvos y nosotros seremos salvos por el desarrollo de la vida de Dios, porque la salvación no solamente tiene que ver con mi espíritu, sino que la salvación es integral. La salvación tiene que ver, tiene que influenciar, tiene que trascender desde mi espíritu a mi alma y a mi cuerpo. Y ese es un proceso en el cual todos los días nosotros como hijos de Dios vamos creciendo, pero tú no puedes crecer en ese entendimiento de la salvación gloriosa si no comprendes que es la vida de Dios, que es Cristo, aclaro esto, dada a nosotros, a nuestro espíritu, por la gracia del Señor, por medio del Espíritu Santo, dada a nosotros a través de la cual podemos ir cada día siendo salvos. Pero un creyente puede pasarse toda su vida cronológica y no saber nada de la vida de Dios, aunque asista a una congregación, aunque tenga hábitos de lectura bíblica, aunque haga actividades, pero si no ha entendido, no ha conocido el poder de la vida de Dios en él, entonces lo que no se conoce no se puede vivir, lo que no se conoce no se puede disfrutar y lo que no se aprende no se puede tampoco emprender como proyecto de vida en este ámbito en el cual Dios nos ha colocado. Y hoy yo quiero que veamos un tema que me parece muy importante, creo que recalcarlo constantemente en la iglesia, porque nosotros no podemos dar por sentado
o como ministros de Dios no podemos dar por sentado de que todo el mundo entiende el mensaje que se predica, porque si bien hay diversos tipos de terreno, o si bien hay diversos tiempos y temporadas en cada persona, por lo tanto, hoy quiero que hablemos acerca de la gloriosa realidad de los hijos de Dios. Repito, la gloriosa realidad de los hijos de Dios. ¿Por qué hablar de este tema? Obvio, me han escuchado hablar mucho de la palabra realidad. Es que, mis amados, uno puede analizar que en su gran mayoría los creyentes o los hijos de Dios viven en una incertidumbre total, en un desconocimiento de las realidades de Dios que han sido dadas al cuerpo. Y al vivir en ese desconocimiento hay una incertidumbre. Esa incertidumbre lleva a la gente a vivir con una duda permanente y a ser de una u otra manera influenciados por voces que constantemente están surgiendo, mucho más ahora que es muy fácil acceder a las redes sociales y mucha gente ha establecido fundamentos o no fundamentos, conceptos para regir su vida desde comentarios de las redes sociales. Entonces muchos creen lo que las redes sociales hablan y vemos un sector del cristianismo con tanta ignorancia, por ejemplo, diciendo que es que no se van a vacunar porque la vacuna, en la vacuna le van a introducir o a inocular la marca de la bestia y un sinnúmero de cosas que demuestran el desconocimiento de la iglesia, demuestran la ignorancia de la iglesia frente a la gloriosa realidad que los hijos de Dios tenemos en Cristo. Cuando un hijo de Dios está claro, seguro, totalmente convencido de lo que Dios ha hecho en Cristo, y no solamente lo que Dios ha hecho en Cristo, de lo que Dios le ha dado en Cristo, de la vida que le ha impartido en Cristo, a ese creyente no lo incomoda los comentarios que la gente diga, no es movido por teorías de algún desocupado que se le dio por escribir en una red social y la gente sigue ese comentario. La iglesia tiene un norte, la iglesia tiene un punto de referencia, la iglesia está segura, escúcheme, la iglesia está edificada en el fundamento que se llama Cristo. Él mismo dijo, yo edificaré mi iglesia. Note, estas palabras tienen de antemano ya, tendrán que darle seguridad a los hijos de Dios. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y al decir yo edificaré, note, él mismo como fundamento, pero él mismo como constructor, como edificador, como aquel arquitecto perfecto que diseñó, pero que también edifica. Escúcheme, si él mismo la edifica, y dice, esta frase me gusta mucho, mi iglesia, hablando del Señor del sentido de pertenencia que él tiene de la iglesia. Cuando el creyente entienda que no es la iglesia del pastor tal, no es la iglesia de la denominación X, es como dijo Cristo, mi iglesia, la iglesia de él. Entonces el creyente va a desarrollar una seguridad, una firmeza, va a desarrollar ese creyente a través del proceso de crecimiento y entendimiento de las verdades eternas, va a desarrollar una convicción que lo hará inamovible, lo hará inconmovible, escúcheme bien, lo hará incorruptible frente a las situaciones de la vida cotidiana. De manera que no tienes que andar con temores fundamentados en rumores, porque los temores fundamentados en rumores no son más que un engaño del sistema gobernado por las tinieblas para desenfocarte de la gloriosa realidad que los hijos de Dios tenemos en Cristo. Y yo voy a permitirme leer aquí la escritura en Efesios, que es una carta muy conocida, porque yo hoy quiero hacerte énfasis, amado, en la gloriosa realidad que usted como hijo de Dios vive. La gloriosa realidad que usted y yo como hijos de Dios vivimos. Mire, hasta que no tengamos claro que el evangelio no se trata de suposiciones. El evangelio no se trata de conceptos que alguien dijo que sintió o que vio. El evangelio no se trata de palabras que alguien anda diciendo por ahí que a él el Señor le mostró. El evangelio se trata de la buena noticia de lo que el Padre hizo en Cristo.
Tú no puedes fundamentar tu vida en Cristo o tu vida cristiana, por así decirlo, no la puedes fundamentar en experiencias que otros tuvieron de manera muy subjetiva. No, mi amado, nosotros tenemos que fundamentar esta tarea, esta asignación, esta vida que el Señor nos ha dado, fundamentarla en la obra que el Padre realizó en Cristo. Mire cómo enfatizo en ese verbo realizó en Cristo. Yo siempre digo esto, una noticia nunca se da de algo que no ha sucedido. Una noticia nunca será de algo que no ha sucedido. Y la palabra nos habla que el evangelio es la buena nueva o las buenas noticias del reino de Dios. Y si es una buena noticia, es entonces el anuncio de algo que Dios ha hecho. Por favor, hoy necesitamos comprender estas verdades. Cuando tú logres comprender o que el Espíritu Santo logre en ti, que estés dispuesto a dejarte, que el Espíritu quite los velos, rompa las estructuras, quite todas esas escamas de los ojos, todos esos paradigmas que traemos a veces arrastrando desde nuestros pasados por la transmisión de conceptos que tuvimos, y logres soltar todo eso, entonces vas a entender que el evangelio es la buena noticia de que el reino de Dios en Cristo es una realidad. El evangelio es la buena noticia de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él. Note esto, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Por favor, amado, en cualquier lugar donde me estás viendo o escuchando, sin prejuicios de tradiciones o religiones contrarias al reino de Dios, entiende lo que la Escritura dice. Segunda de Corintios 5, 19 en adelante dice que el evangelio de las buenas noticias consiste en que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él. Entonces, ¿cuándo a un hijo de Dios se le va a quitar esa incertidumbre, se le va a quitar ese temor infundado por lo que escucha o por lo que ve o por lo que siente? ¿Cuándo se le va a quitar esa incertidumbre, esa duda de andar siempre en una disyuntiva constante? ¿Será esto? ¿Será aquello? ¿Qué hago? ¿Para dónde cojo? Teniendo la buena noticia que nos fue comunicada primero por Cristo, luego por sus apóstoles, nos vino siendo comunicada y ahora la seguimos entendiendo por la gracia del Padre. Esta buena noticia es lo que te trae la libertad. Conocer esta buena noticia, que es conocer la verdad, es lo que te hace estar seguro. Amados, y hemos atravesado por todas estas circunstancias. En nuestro caso, atravesamos por el coronavirus, atravesamos por todas esas cosas y otras situaciones más, pero una cosa tenemos clara: estamos seguros, arraigados y cimentados en amor, creciendo cada día en el entendimiento y en el conocimiento de lo que nuestro hombre interior, el Padre en Cristo, ha colocado. Y desde allí, desde esa plataforma, nosotros enfocados constantemente, ojo lo que digo, enfocados, constantemente siendo edificados como casa espiritual, vamos creciendo en el entendimiento de Cristo hasta que todos lleguemos. Y por eso me gusta lo que dice aquí en Efesios 1:15. Efesios 1:15 me parece muy interesante porque marca la pauta de lo que la iglesia necesita saber, entender, para poder vivir con una seguridad permanente y una convicción permanente. ¿Te has preguntado por qué hay momentos en que creyentes hoy están con un gozo, animados y con una expectativa más bien de lo que Dios ha hecho en ellos, y se les ve feliz, pero mañana tú los ves en el piso, quizás con situaciones que los han gobernado? Ahora, nada malo con que tengamos momentos caóticos, nada malo con que tengamos quizás momentos hasta de depresión. Lo que sí no está bien es que nos dejemos gobernar por esos momentos o situaciones o circunstancias, y que seamos creyentes circunstanciales, que seamos movidos por lo que las circunstancias nos transmitan. Usted y yo sabemos que hemos sido edificados sobre la roca, que es Cristo, el fundamento de la iglesia, y pase lo que pase,
venga lo que venga, digan lo que digan, que la vacuna es del diablo, que no sé qué es del diablo, qué tal. Nada, hermano, usted está en Cristo. Y si estamos en Cristo, nada nos puede mover, nada nos puede separar, nada nos puede arrancar de ese maravilloso amor de Dios. Y por eso Pablo, aquí en Efesios 1:15, él tiene una razón por la cual orar. Una razón por la cual orar, y esa razón Pablo la llama causa. Causa. Y este es un punto también muy importante que hemos aprendido de nuestros mentores en Rema, y es que cuando nosotros vivimos con mentalidad de causa, seremos entregados y comprometidos a la misma. Pablo dice en el versículo 15 de Efesios 1, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, note lo que hace, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y la razón por la cual él ora es para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa oración es muy importante, la hemos leído. Usted se sabe de memoria la carta a los Efesios, quizás dirá, yo he entendido y he escuchado mucho de eso, pero el detalle es que la razón por la cual Pablo ora es de que el Padre le dé espíritu de sabiduría a la iglesia y de revelación y el conocimiento de Él, es porque sin esas cosas la iglesia vive en un constante vaivén, vive como las olas del mar, de aquí para allá, de allá para acá, movido por lo que otros digan, ciego sin el sentido de la vista espiritual desarrollado, vive totalmente incongruentemente con lo que escucha de la realidad de Cristo, con una incoherencia total. Yo digo algo, pero cuando voy a la realidad no encuentro cómo operar. Es por eso, porque no se tiene claro, no se tiene esa revelación, esa sabiduría y ese conocimiento de Él. Y luego dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, esto es muy importante, la razón por la cual Pablo ora que el Padre le alumbre los ojos del entendimiento a los hijos de Dios, es para que ellos sepan, y esta frase la tengo que repetir de uno de mis mentores, y ustedes la han escuchado quizás, y no ora Pablo para que los creyentes sientan algo. No se trata del sentir, si bien tenemos emociones que nos hacen sentir, nada malo con eso, pero tú no puedes gobernar tu vida por lo que sientes, sino por lo que sabes. Por eso dice, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y además cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de sus fuerzas. Y vamos a dejar hasta ahí entonces, mis amados. Entonces podemos comprender, por lo que la palabra nos enseña, que la razón por la cual la mayoría de hijos de Dios, algún grupo de hijos de Dios, viven en incertidumbre, movidos por todo lo que rumora la gente en las redes sociales, por lo que otros dicen quizás sin entendimiento y sin peso en el entendimiento de Cristo, y es movido el creyente por eso. La razón por la cual vive el creyente así es por el desconocimiento de la gloriosa realidad de los hijos de Dios en Cristo. Yo le quiero en esta mañana, en este día, motivar a usted a que tenga una meta, y la meta es esa misma meta que Pablo tenía al orar por los creyentes de Éfeso. La meta de Pablo era que el Padre de gloria les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, esa meta también debe ser nuestra meta. Si le preguntas a un creyente, ¿cuál es tu meta? Mi meta es, y se queda ahí. No sabe que la meta de un hijo de Dios es que crezca en Él, crecer en Él, en esa revelación, esa sabiduría del Espíritu, porque al tener la sabiduría del Espíritu, esa revelación, el conocimiento de Él, nosotros estaremos confiados, seguros, descansaremos en Él, caminaremos sabiendo que estamos siendo gobernados por el propósito eterno. De manera, mis amados, que yo quiero que veamos algunas de estas cosas en las cuales consiste la gloriosa realidad de los hijos de Dios. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es la razón de esta predicación o de este mensaje? Es que usted y yo ya dejemos de andar
divagando entre pensamientos, claudicando entre dos ideas, con disyuntivas permanentes de que, ¿qué hago? El domingo, el sábado se te predica la palabra, pero continúas en la semana con esa continua inseguridad, esa continua incertidumbre. Entonces, por esa razón, hoy traemos esta palabra. Es la razón de ser de esta predicación en esta mañana. Y partiendo de este punto claro que acabamos de leer, es evidente que hijos de Dios, con el desconocimiento de la realidad gloriosa de Dios en ellos, son equivalentes a hijos de Dios, caprichosos, hijos de Dios con una mentalidad de consentidos, hijos de Dios con ideas equivocadas acerca de Dios, hijos de Dios que están siempre pensando en que todo está apuntando en contra de ellos, en que dicen algunos el universo está en contra de ellos, que parece que todo les va mal, que parece que ahora que están confiando en el Señor se enfermaron, les dio X cosas. Mi amado, todas esos conceptos, todas esas situaciones tendrán que ser eliminadas a medida que vamos creciendo en el conocimiento de la gloriosa realidad de los hijos de Dios en Cristo. Y lo primero que quiero que veamos, que hemos extraído de esta carta de Efesios, que me parece una carta maravillosa, que todo hijo de Dios debería hasta saberse de memoria. Esa carta de Efesios es maravillosa. Esa carta es una carta que muestra la posición del creyente en Cristo. Por eso en Efesios esa frase en Cristo se encuentra más de 30 veces, porque usted allí lo que puede ver es cómo usted está, dónde el Padre le ha puesto, cuál es la posición que el Padre le ha dado y cuál es la seguridad que eso tiene que generar en usted. Entonces, mis amados, en primer lugar, cuando el creyente, el Hijo de Dios, conoce la gloriosa realidad que vive como hijo de Dios en Cristo, número uno, ese creyente, escúcheme lo que voy a decir, que siempre uso esta frase, sabe, número uno, ese hijo de Dios sabe que él ha sido ascendido juntamente con Cristo y sentado con él. Y esto no es desconocido para usted, o quizás para algunos que recién están escuchando esto, pero voy a repetir, el Hijo de Dios que conoce la gloriosa realidad que el Padre le ha dado en Cristo, por la cual él vive, él sabe que ha sido ascendido. Esa expresión que ha sido ascendido y sentado juntamente con Cristo, que está en Efesios 2:6, que dice, juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo que indica la palabra resucitó en ese versículo es la palabra griega anastasis, que traduce un despertar, un levantamiento, una ascensión o un ascenso espiritual. Note, anastasis es una palabra muy importante porque denota abrir los ojos, despertar, ser levantado, ser resucitado. A diferencia de la palabra que se usa cuando dice que Cristo resucitó de la tumba, es la palabra egeiro en griego, que traduce levantarse literalmente de la tumba. Pero cuando Pablo usa que el Señor nos resucitó, él dice a la palabra anastasis, nos levantó en una resurrección espiritual, porque lo que estaba muerto en nosotros era esa vida espiritual y fue la que el Padre en Cristo nos dio en la resurrección de Cristo, en la cual juntamente nosotros estábamos resucitados con él. De manera que esta declaración tiene que ayudarnos. ¿Cuál declaración? De que somos ascendidos, ascendimos. ¿Qué es ascender? Es como separarse de este ámbito terrenal gobernante y estar entonces operando en otro ámbito distinto. Escúcheme, usted como hijo de Dios, amado, tendrá que seguir recordando esto. Tendrá que seguir entendiendo esto. Usted y yo fuimos ascendidos en el Espíritu con Cristo, juntamente con Él y sentados con Él. Por favor, que esto sea iluminado en usted. Ahora, pastor, yo sé eso, lo he leído un montón de veces. Yo soy lector de la Biblia desde que estaba muy niño, pero el problema es que no es suficiente con leerlo. No es suficiente con que lo has leído y hasta te sabes los textos. Hay que ir más allá a lo que Pablo oraba. Porque cuando eso que has leído constantemente, que has repasado constantemente en tu Biblia y hasta la tienes subrayada con diversos colores, cuando eso pase de ser simplemente una letra y pase de hacerse vida en nosotros, entonces vamos a entender
y a valorar y a vivir por esa realidad que el texto dice. Hemos sido ascendidos. A ti te hacen una ascensión con Cristo, resucitaste con Él, pero también fuiste elevado a la dimensión de gloria, a la dimensión celestial, sentado en lugares celestiales, lo que indica una posición gobernante. Es decir, si fuiste ascendido, separado de este ámbito terrenal, escúcheme bien, de este ámbito terrenal y fuiste sentado en el ámbito celestial, en lugares celestiales con Él, lo que está diciendo es que ahora nuestra plataforma de gobierno, de entendimiento, de la vivencia constante, de la experiencia de la vida de Cristo, permanentemente en nosotros, no es desde las situaciones de la tierra. Amado, por favor, entendamos esto. Nuestra realidad permanente, nuestra vivencia permanente ya no tiene nada que ver con las cosas que están ocurriendo en nuestra periferia, de manera que un creyente que ha entendido esto por el espíritu de revelación que Pablo está orando allí y de sabiduría, este creyente ya no va a ser movido por nada de lo que pasa en la tierra. Amados, repito esto, hemos pasado por diversas situaciones en este tiempo de pandemia, pero lo que quiero decir es que quienes tenemos claro la gloriosa realidad que el Padre en Cristo nos ha dado, en este caso, en el primer punto, que hemos sido ascendidos y sentados juntamente con Él, ¿quién te puede arrancar de esa posición donde el Padre te ha puesto? Repito, ¿quién te puede arrancar de esa posición donde el Padre te ha puesto? Allí donde estás en tu casa, que estás con tu familia, díselo a alguien allí, dice, ¿quién te podrá arrancar de la posición donde el Padre te ha colocado? Te podrá arrancar una enfermedad, te podrá arrancar de esa posición gloriosa en una circunstancia adversa o comentarios huecos que alguien ha dicho acerca de X cosas que están pasando. Amados, no, en este momento, para que usted deje la incertidumbre, ore para que el Espíritu Santo le traiga esta realidad como un entendimiento claro, que le corra el velo y que entonces puedas estar confiado en lo que el Padre en Cristo te ha dado, la gloriosa realidad de los hijos de Dios en Cristo. De manera que una vez que el creyente ha sido resucitado, ese creyente ha ascendido a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Lo dice la palabra en Efesios 2:6. Eso no es algo que se inventan los pastores predicando, que estamos ascendidos, lo dijo el pastor tal. No, lo dice la palabra. Lo dice la Escritura. Cuando la Escritura dice, usted tiene que entender que lo que la palabra dice es el testimonio de la realidad de la obra de Dios en Cristo hecha en nosotros. Entonces, es una realidad. Nuestra posición en lugares celestiales es una realidad de autoridad. Escúcheme, no geográfica, no físico-geográfica por acá. No es que aquí yo estoy aquí en esta ciudad y entonces yo aquí mando a callar a todo el mundo y domino a todas las personas. No es algo físico-geográfico en el ámbito terrenal, sino que es algo espiritual, una autoridad espiritual. Ahora, esa autoridad espiritual de estar sentado en lugares celestiales con Cristo, en Cristo, juntamente con Él, a la diestra del Padre. Esa expresión, entiéndala, es una expresión gloriosa de autoridad espiritual, que obviamente lo que hace es tener una manifestación en la vida natural de los hijos de Dios aquí en la tierra. Y esa manifestación tiene más que ver con el carácter de un hijo de Dios que ha entendido esto, que vive seguro, vive confiado y sabe que todo aquello que pueda ocurrir no es más que parte de un proceso de formación y conformación a la imagen del Hijo aquí en lo humano, porque aunque estás sentado en lugares celestiales, escúchame bien, tu espíritu, tu vida espiritual es una realidad completa, perfecta delante de Dios. El Padre te ve completo en el espíritu, perfecto en el espíritu, pero todas las cosas que ocurren en los hijos de Dios acá ayudan para que esa realidad, esa completitud o esa plenitud espiritual pase a ser una realidad en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mire, esta frase me pareció interesante de un amigo que dice, crear una conciencia espiritual en los hijos de Dios que caminan en esta tierra, caminando aunque tengan los pies en una tierra física, ellos caminen con su cabeza en lo celestial, es decir, con lo que gobierna todo desde lo celestial, amado. Esto, al entenderlo, te va a dar seguridad y vas a poder decir, como el escritor de Hebreos dice, acerquémonos
pues confiadamente al trono de la gracia, dice, para hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro, todos los días necesitamos el socorro de Dios, pero nosotros estamos confiados en el trono de la gracia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Por lo tanto, mis amados, que el creyente pueda crear conciencia de que esta posición no es terrenal, sino espiritual, lo va a llevar al creyente a vivir desde el ámbito del descanso como hijo de Dios. Lo va a llevar a vivir en el ámbito del descanso. Te hago una pregunta. Hoy, ¿qué te está preocupando? Quizás si pudiésemos hacer un listado, ¿qué es lo que nos está preocupando? Muchas cosas saldrían a la luz que nos preocupan, ¿verdad? Que te preocupan, estás angustiado, estás afanado, no sabes qué hacer porque piensas mucho en cómo será tu futuro, no sabes cómo realizar o solucionar muchos asuntos de la vida cotidiana, no sabes cómo tratar con tu cónyuge, no sabes cómo tratar con tus hijos. O sea, hay muchas preocupaciones que realmente están afectando a la vida de las personas y no somos ajenos a las preocupaciones, no somos ajenos a los problemas, no somos ajenos a las aflicciones. De hecho, el Señor lo anticipó, pero también nos dio la salida. Y ustedes están sentados en lugares celestiales. Ustedes fueron ascendidos cuando resucité, porque con ustedes también resucité. Ustedes han sido sentados conmigo a la diestra del Padre. Y esto tiene que darles la suficiencia, tiene que darles la certeza, tiene que darles la autonomía y autoridad para ser hijos de Dios, que no dependan de lo que el sistema esté moviendo, sino que saben la certeza y seguridad de la salvación gloriosa que en Cristo ha sido otorgada por la gracia del Padre. Por lo tanto, nosotros sabemos que toda posición que el Padre nos ha dado, en el caso de esta posición celestial, genera en nosotros una autoridad. Y usted, escúcheme, amado, yo quiero decirle en esta mañana esto, o en este día esto. Tiene que ser consciente de la autoridad que usted posee desde el Espíritu que está en usted. Si usted no es consciente de la autoridad que posee desde el Espíritu vivificante que está en usted, viviendo en usted, es entonces cuando es movido por cualquier cosa. Pero cuando yo estoy convencido de la autoridad que ha producido la posición celestial en la cual el Padre me ha ubicado, estoy totalmente confiado. El mundo, el sistema de tinieblas, de muerte, me puede decir muchas cosas, pero yo estoy seguro. Me gusta mucho recordar aquel pasaje donde aquellos jóvenes que fueron llevados cautivos por el rey de Babilonia desde el pueblo de Israel y fueron allá sometidos bajo el mandato del rey de Babilonia. En algún momento el rey hizo una estatua y se ordenaba que tenía que ser adorada por todos. Pero estos jóvenes fueron llamados a rendir cuentas ante el rey porque se enteró el rey que ellos no adoraban, no se postraban para adorar la estatua que el rey había fabricado. Ellos dijeron una frase que yo siempre la recuerdo y me gusta y me ayuda mucho. Estos jóvenes, dijeron, nosotros, rey, no vamos a adorar, ni nos vamos a postrar ante tu estatua. Dijeron, porque el Dios a quien servimos, el Dios de quien somos y a quien servimos nos librará de tu mano, oh rey. Ahí todo bien, pero viene la otra parte. Y si no nos libra, dicen estos jóvenes, eso está en Daniel, y si no nos libra, sepa, oh rey, que no vamos tampoco a orar tu estatua. Muchas veces tú como hijo de Dios pides oración por algo, oras por algo y si no ocurre, dices, pastor, la verdad no sé qué pasó, pero he orado por esto y no ocurrió, ahora me siento desanimado. Amado, que tengas la fe inquebrantable que fue puesta en ti, la fe del Hijo de Dios. Esa fe inquebrantable se va a hacer realidad en ti cuando tú entiendas y sepas la posición donde el Padre te ha colocado. Fuiste resucitado, ascendido y sentado juntamente con Él. Me gusta mucho el versículo Efesios 1:19. Perdón, tomamos acá algo para... Efesios 1:19 dice algo muy importante. Dice,
¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Que es muy importante esto. Los que creemos, según la operación, note, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mire, lo colocó sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo gobierno, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio. O sea, el Padre dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Wow, esto es muy importante, mis amados. Hay una palabra muy importante que yo creo que la hemos compartido muchas veces y es una palabra que aparece acá, es la palabra supereminente. Dice la supereminente grandeza de su poder. La palabra supereminente es la palabra griega huperbalo. Huperbalo traduce o en el español se puede entender como algo que se lanza más allá, algo lanzado más allá de la marca usual. O sea que cuando un atleta, por ejemplo, que iba a lanzar jabalina, sobrepasaba todas las marcas que estaban establecidas y lanzaba su jabalina mucho más allá, se usaba la palabra supereminente o huperbalo, algo que va más allá de lo usual, sobrepasar, exceder, dice abundantemente, superabundante, supereminente, es lo que el diccionario traduce. Por eso la palabra nos muestra que entendamos también cuál es la supereminente, o sea, que el poder del Señor que actúa, dice, en los que creen. Aquí está el punto clave, ese poder del Señor que actúa en los que creen. Note, mis amados, ese poder opera también en los que creen, ese supereminente poder, es decir, el poder de la vida de Dios en nosotros, o el poder de la vida de Cristo en nosotros, o la gloriosa realidad de los hijos de Dios que habita en cada hijo que cree. Aquí hay un punto clave, creer. ¿Qué es creer? Es estar convencido, confiar en que eso que a mí se me ha dado es una realidad que tengo, amado. Cuando nosotros vivimos con incertidumbre, dudando de todo, llenos de temores, de repente en disyuntivas, ¿ahora qué hago? El diablo me hizo esto, en las tinieblas y ahora no sé qué hacer. Es porque aún estás todavía en ese proceso de que no has llegado a creer realmente como se dice. Porque es que el creer allí no es una actividad que produce la carne humana. El creer no es una actividad que produce la naturaleza pecaminosa. El creer es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Él hace que podamos creer en Dios. Y cuando yo dispongo mi corazón para creer, para que el Espíritu haga su obra, ese poder supereminente que operó en Cristo, levantándole de los muertos. Escuche bien, por eso abro los ojos así. Ese mismo poder que levantó de los muertos a Cristo es el mismo poder que el Padre ha hecho que habite en nosotros por medio de Cristo. ¿Por qué entonces vivir una vida en frustración? ¿Por qué entonces vivir una vida en desasosiego? ¿Por qué vivir en esos momentos como que no sigo, como que otro la toalla, como que hoy sí, mañana no? ¿Por qué? Pues sencillo, porque no hemos entendido la gloriosa realidad de los hijos de Dios en Cristo. No hemos entendido que hemos sido resucitados, ascendidos, sentados con Él. Amados, eso es poderoso. Lo que Cristo hizo en ti es huperbalo, más allá de lo usual, más allá de lo que cualquier cosa pueda darte. No hay nada que pueda darte la satisfacción, la bendición, la convicción que en Cristo se te ha dado por el poder supereminente del Espíritu de Dios. De manera que ese poder resucitó a Cristo y lo sentó en la diestra de Dios. Y ese poder, dice Pablo también, opera en los hijos de Dios que creemos. Su poder para con nosotros. Usted, desde esa realidad espiritual, sin que se infle su ego, porque usted está gobernando, porque el reino le habita, sin que se infle su ego, desde esa realidad espiritual, usted es poderoso. Pero no por usted, por causa del poder supereminente de Dios que operó en Cristo al levantarle de los muertos, pero que también opera en los hijos que hemos creído, que hemos sido bautizados en ese cuerpo. Aleluya. Amado, entonces, ¿por qué nosotros no podemos avanzar? ¿Por qué no podemos avanzar?
sencillamente por el desconocimiento de esta gloriosa realidad. Y continuamos aquí. Aquí el tiempo se va yendo. Ese poder también dice que posicionó a Cristo sobre todo principado, gobierno, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo o era, sino en el venidero. Lo que indica es que no hay nada que esté sobre ese poder. Agarre eso hoy al menos, amado. En el nombre del Cristo eterno que te habita, el nombre que es sobre todo nombre, te digo hoy, agarra esto, ese poder que está sobre todo dominio, sobre toda circunstancia, sobre todo lo que se aparezca, ese poder está en nosotros y ese poder está disponible. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Efesios 3:20 que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Pues el supereminente poder que resucitó a Cristo. Pastor, y en mí también habita en ti si tú has creído en Él por esa gracia del Padre. El día que recibiste a Cristo, el día que tu corazón fue totalmente compungido por la gracia de Dios, alcanzado por la gracia de Dios, ese poder en el Espíritu vivificante fue depositado en tu espíritu. Tú tienes lo que necesitas. El evangelio que tú vas a vivir no es el evangelio de cosas que van a suceder, es el evangelio de la obra que el Padre en Cristo hizo. De eso se trata la noticia, la buena noticia. Por favor, suelta las armas carnales y agarra las armas espirituales poderosas en Dios para destruir fortalezas, mentalidades, pensamientos, argumentos y altivez a través de la obediencia de Cristo. De manera, mis amados, que nosotros hemos sido ascendidos. Ese es el primer aspecto de la realidad gloriosa de los hijos de Dios en Cristo. Y ese aspecto, pues a usted tendría que serle una noticia muy, muy maravillosa. Es una buena noticia. Usted, aunque esté atravesando por complicaciones, aquellas cosas que llamas desiertos, algunos tienen desiertos eternos, pero en el reino no hay desiertos eternos, solo se hacen eternos cuando yo sigo dando vuelta, ignorando lo que se me ha dado. No es un desierto eterno. Tú tienes ahora, disfrutas de la tierra prometida que es Cristo. Esa tierra a la cual Josué introdujo al pueblo de Israel era un tipo de Cristo, el descanso, el verdadero descanso en el cual los hijos hoy han entrado. Pero me gusta mucho cómo el escritor de Hebreos dice, ojo, mire que alguno quizás por andar de incredulidad no está en el reposo de Dios, parezca no haberlo alcanzado. Mis amados, usted está en el reposo de Dios. ¿Qué le preocupa? Trabaja en lo que Dios le ha dado, cumpla su asignación. Si estás en la empresa, trabaja, esfuérzate por cada día que se exprese esa vida real que portas, pero seguro, confiado, que el que te llamó es poderoso para sacarte adelante por el supereminente poder que habitó en Cristo al levantarle los muertos y que también habita en nosotros. Digo, ¿qué otro aspecto de esta gloriosa realidad que los hijos de Dios tienen? Ojo, no digo tendrán, tienen. ¿Qué otro aspecto podemos ver? Usted también lo conoce, hermano. Esto es como un repaso, pero no sé, estos días he estado pensando en el Señor, necesario que la gente recuerde las cosas que tú le has dado. Porque, ¿cuál es la evidencia de que nos muestra que desconocemos o no hemos, o olvidamos lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que nos ha dado? La manera como vivimos, el conformismo como vivimos, el statu quo en que a veces entras, el descuido de ese crecimiento en el entendimiento de la vida de Cristo, el dedicarte solamente a cosas temporales, descuidando lo eterno. Eso es una evidencia del desconocimiento de la gloriosa realidad de los hijos de Dios. Miren otra que usted sabe de memoria. Aquí estoy como con las vocales. Otro elemento poderoso de esta realidad gloriosa de los hijos de Dios es que somos bendecidos con toda bendición. Ay, amado, somos bendecidos con toda bendición. Y escuche lo que voy a decir. Usted ya sabe cuál es el versículo clave. Efesios 1:3. Bendito sea el Señor, el Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y acá hay un punto muy importante.
En Números 6:24, está la famosa bendición sacerdotal. Esa famosa bendición sacerdotal que muchos ministros la usan para bendecir a los cristianos, que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová alce su rostro sobre ti, Jehová tenga misericordia de ti y ponga en ti paz. Ya nosotros no tenemos ese versículo para bendecir a la gente. Quizás usted, si escucha esto, me va a tratar hasta de hereje, pero asumo el desafío. Yo no uso Números 6:24 para decirle a la gente: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová alce su rostro sobre ti. Número uno, ¿por qué? Porque Jehová ya me bendijo en Cristo. Efesios 1:3. Bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Verdad? Ahora, haga resplandecer su rostro sobre ti. Tampoco lo digo a la gente. ¿Sabe por qué? Porque a los hijos entendidos, ya el rostro del Padre ha resplandecido en ellos. La palabra, ¿sabe qué dice? Y el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la gloria de Él mismo en la faz o en la cara de Cristo. O sea que el Cristo, el rostro, la faz de Cristo, es el resplandor del Padre. Y si ese resplandor del Padre, que es Cristo, está en nosotros, ya lo de Números 6, 24, 25 está cumplido en nosotros. Muchos creyentes viven todavía con eso. Ay, hermano, el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su rostro, tenga misericordia de ti, ponga en ti paz. Y entonces vivimos como repitiendo algo que fue, uno, en un pacto distinto y en un sacerdocio distinto. Porque quien decía eso era el sacerdote, sumo sacerdote Aarón, de la familia de Leví, los levitas. Aarón era el sumo sacerdote. Lo dijo en el pacto, en el antiguo pacto. Pero cuando Cristo viene e inaugura el nuevo pacto, escúcheme, cambia el orden sacerdotal. Ya no vivimos, los hijos de Dios, por favor, abra sus ojos bien. Ya no vivimos por las bendiciones del sacerdocio arónico, ni del sacerdocio levítico. Ahora vivimos por lo que el sumo sacerdote del nuevo orden, según el orden de Melquisedec, desarrolló en su obra maravillosa. Y eso ya no opera. Jehová te bendiga y te guarde. No, él dice, él los ha bendecido. El Padre los ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que estar en Cristo es tener cumplido en tu espíritu y en tu vida diaria aquella bendición sacerdotal que el sacerdote sumo decía a los hijos de Israel. Que usted pueda decir ahí, ya pueda decirlo si quiere escribirlo para que lo vean, escríbalo como quieran. Pero escuche, ya yo no vivo por una bendición que alguien me pueda dar, sino que ahora vivo por la bendición que el Padre me dio en Cristo. Me bendijo con toda bendición espiritual, completo, papá. Entonces, Jehová alza su rostro sobre ti. Ya el rostro del Señor resplandeció en nosotros. Lo dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué más dice? Y tenga de ti misericordia. Dice en Números 24, 25 al 26. Ya el Padre tuvo misericordia de ti. Cristo es la misericordia manifiesta del Padre. Ahora dice, y ponga en ti paz. ¿Sabe qué dice la Biblia? Él es nuestra paz. De los dos pueblos hizo uno, quitó la separación, la división, la enemistad. Yo tengo la paz dentro porque Cristo está dentro de mí. Tengo la misericordia de Dios dentro porque Él está dentro de mí. Le voy a decir una cosa, mi amado. Ya nosotros no vivimos, ay Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana. Cristo es la misericordia del Padre. Y por eso Él hizo habitar en nosotros a Cristo, el Espíritu vivificante, para que tengamos en Cristo todas estas cosas que en la bendición sacerdotal del sacerdote Aarón pronunciaba sobre los hijos de Israel. O sea que si estamos en Cristo y Cristo en nosotros como una comunión permanente, recíproca, entonces ya Jehová me ha bendecido y me guarda. Dice la palabra que en Efesios dice también que nosotros somos guardados por el poder de Dios. Usted está guardado, hermano. Si usted está en Cristo, usted está guardado. Entonces, ahora,
¿Es palabra de Dios lo de Números 6:24? Claro que sí. Es una verdad bíblica. ¿Es una verdad presente? Usted lo sabe ya. Entonces, ¿por qué vivir en esa angustia? ¿Por qué vivir en esa constante paranoia? Venga, hermano, si Cristo viene mañana, lo digo siempre, nos vamos con Él porque estamos en Cristo. Pero deja la paranoia de andar con esa angustia permanente. Ay, no sé qué hacer. Y eso se ve a veces en el rostro de los hermanos que sufren el hecho de estar como en el Señor. ¿Cómo está, hermano? Vamos bien, aleluya, ahí. Pero como con un sufrimiento, tú eres un hijo de Dios libertado. Dice, libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo. Eso es poderoso. Entonces, uno, ascendido con Él, resucitado, ascendido y sentado con Él. Eso es una posición de autoridad. Dos, bendecido con toda bendición espiritual. Tú no necesitas que ningún ministro te bendiga. Venga, pastor, yo vengo para que usted me bendiga, ore por mí, me bendiga. Yo te voy a responder, ya Cristo te bendijo porque Cristo es tu bendición. Ahora, cuando entendemos que somos bendecidos, amados, mire, todo lo que hacemos desde ese entendimiento de que somos bendecidos será próspero. Será próspero. Si usted es un hijo de Dios entendido en que usted es un bendecido por excelencia, por la naturaleza de Dios en usted, que usted, su trabajo es bendecido, su carrera, si está en la universidad, bendecido, todo lo que comienza lo termina, una mentalidad de bendecido, una mentalidad de ascendido, de resucitado, de posicionado. Esa mentalidad no juzga, no trata mal a otros. Esa mentalidad manifiesta desde ese espíritu glorioso la vida de Cristo. No critica a los demás, no habla mal de los vecinos. Es una mentalidad de los hijos de Dios, a lo que llamamos mentalidad de reino, mentalidad de reino. Por lo tanto, no me iba pegado a las bendiciones sacerdotales del ministerio arónico, porque ahora tenemos otro sacerdocio, con otro sacerdote sumo que es Cristo, el perfecto, y no en un tabernáculo hechos allí de pieles, sino en el más amplio y perfecto tabernáculo, la casa que Dios hizo ahora donde Él vive, que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, esas bendiciones que dice Efesios 1:3 están allí enumeradas en Efesios capítulo 1, del versículo 4 en adelante. Ahí están todas. Imagínese usted. Y dice Efesios 1:4, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Qué bendición. Usted no es un accidente. Ay, no, pastor, es que yo, mi mamá, fui producto de una violación. Tú no eres un accidente. Hubo un incidente en el ámbito natural, pero ya tú habías sido elegido desde la eternidad. Ahí está en Efesios 1:4, predestinados para ser hijos. Aquí es un punto muy importante. Estas son las bendiciones aquí explícitas aquí en Efesios 1, de las cuales tenemos ya. Yo soy elegido por Dios, nada puede moverme, y yo con base en esa elección que tengo en Cristo, yo disfruto, vivo la vida de Cristo, soy un hombre que camina en la santidad de Dios, no tengo nada que ver con el sistema, no soy compatible con el sistema, ni con las tinieblas, soy la luz del mundo. Tu esencia, que Cristo es en ti la luz del mundo. Entonces, elegido, y en razón de eso, tú eres lo que Dios dice que eres. Deje de andar atemorizado, mi amado. Deje de andar, sí, nos duele, está bien, tenemos duelos por lo que pasa y está bien que pasemos nuestros duelos cuando fallece un ser querido, cuando algo nos ocurre, pero más allá hay un gobierno que nos gobierna, valga la redundancia, es el gobierno de la realidad gloriosa de los hijos de Dios, predestinados entonces para ser adoptados hijos suyos. Recuerde cuando yo estaba viendo la palabra del Señor, la predestinación no es para salvación, la predestinación es para ser hijos. Y cuando somos hijos, entonces un hijo es aquel que cada día, como dice la palabra, es salvo en el proceso constante, es salvado por la vida de Cristo. Hay una salvación permanente, constante en nosotros. Somos regenerados también, nuevo nacimiento, otra bendición, Efesios 2:7, Tito 3:5, llamados eficazmente, un llamado eficaz que el Padre. Esas son bendiciones que tenemos. Efesios 1:13, justificados por su gracia, Romanos 5:1, Romanos 8:29, adoptados para ser parte de la familia de Dios, Efesios 1:5, herederos de todas las cosas en Cristo, Efesios 1:11, santificados y siendo santificados por su espíritu, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Ojo lo que digo, santificados y siendo santificados
en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Ahí están también los textos, 1 Pedro 1:2. Bueno, en fin, glorificación de todo nuestro ser, Romanos 8:30, todo eso son bendiciones. Al pensar y al entender esto, ¿sabe con qué concluimos? Abra sus oídos para escuchar con qué concluimos en esta mañana. ¿Qué es lo que usted tiene en Cristo? Diga conmigo si puede. Estamos completos en Él. Esa completitud en nuestro espíritu es una realidad permanente. Entonces, ¿el trabajo cuál es? Porque tienes un trabajo completos, pero trabajando. Completos en el espíritu y trabajando para que esa realidad se haga una clara evidencia en nuestra alma y en nuestro cuerpo. En lo que expresamos, en lo que hablamos, en cómo nosotros tenemos o marcamos, o esa vida, más bien, voy a corregir esta frase, esa vida que nos ha sido dada, marca una diferencia con respecto al mundo o al sistema. Jesús dijo en su oración, Padre, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal. Note, usted fue dejado en el mundo, no para ser sacado del mundo. Fuimos dejados para ser luz del mundo, pero para ser guardados del mal. Allí mal tiene que ver con la incidencia del sistema gobernante de las tinieblas. Entonces, esa vida que el Señor nos dio marca una diferencia, marca un derrotero poderoso frente a las tinieblas del sistema. Los hijos de Dios siempre tendremos una diferencia marcada. Y no allí gritando como muchos somos evangélicos, no nos acerquemos a ellos que nos contaminamos. Donde quiera que va un hijo de Dios, esa vida que porta es luz que derrota toda tiniebla. Es luz que rompe toda atadura mental, estructuras mentales. Si tú eres gobernado por el sistema es porque no has entendido la vida que portas. Si te dejas gobernar por el sistema, si eres seducido por las luces del sistema, es porque entonces no has entendido la gloriosa realidad de los hijos de Dios. Estamos completos en Cristo y usted lo conoce el versículo Colosenses 2:10. Dice Pablo, y ustedes están completos en Él. La palabra allí, pleró, llenos hasta derramarse, llenos hasta arriba. Completos. Entonces, ojo con esto, en el ámbito espiritual, en el espíritu, usted está completo, no te falta nada. Y aquí es bueno que tengas claro lo siguiente, porque muchos dicen, hace tiempo no hacemos una vigilia, una velada en la noche, pues en la noche, en las veladas, ¿no? De 6 a 6, y me siento con un bajón espiritual. Tienes un bajón de tu alma, de tus emociones. Pero cuando tú entiendas que en Cristo estás completo, si vas a una vigilia, o a un ayuno, a una oración, qué sé yo, o a una reunión, o a un curso, tú lo que manifiestas allí es lo completo que estás. Hermano, frente a esta realidad de que estamos completos, los hijos de Dios, siempre estamos con gozo, con el gozo del Señor. Siempre estamos con gozo. Esos días estábamos con mi esposa hace unos días ya enfermos, con este virus feo, horrible. Pero siempre estábamos con gozo. Siempre estábamos ahí, predicando, ahí, leyendo la palabra. O sea, ese gozo permanente. Y las voces de las tinieblas pueden llegar. Te vas a morir. Pero cuando yo sé dónde estoy sentado, yo le digo, ya yo estoy muerto, papá. No me traten de asustar con ese cuentito. Un hijo de Dios que ya murió y en Cristo resucitó, no le teme a las amenazas del sistema, de las tinieblas, ni a ninguna cosa contraria, porque nada podrá contra él, porque ha sido hecho más que vencedor por causa de aquel que nos amó y nos llamó. Nada podrá en contra de usted. Nada podrá. Pero dependiendo del entendimiento del poder supervalo, de la supereminente grandeza de su poder que habita en nosotros. Mis amados, y me gusta mucho, termino con esto porque tengo muchos más elementos que hacen parte de esta gloriosa realidad de los hijos de Dios. ¿Por qué esta predicación? Repito lo que dije al comienzo. Porque usted necesita ser entendido en lo que el Padre le dio. Repito, una frase que tomo de un amigo predicador. El evangelio no se trata de una expectativa de lo que Dios hará. Se trata de la buena noticia de lo que Dios ha hecho. Y esto puede golpear mucho al ego religioso y puede hasta hacerme
impopular, pero no me importa. Pero el evangelio no se trata de expectativas de lo que Dios hará, se trata del conocimiento, el entendimiento de lo que Dios ha hecho en Cristo. Porque la mayoría dicen, ven a Cristo y Dios hará grandes cosas con usted. ¿Por qué no le dices, ven a Cristo que quiero mostrarte lo que ha hecho por ti? Que es muy distinto. Y frente a lo que el Padre ha hecho por la gente en Cristo, quien entienda estas realidades por la sabiduría de Dios, será afianzado, afirmado, confirmado en la verdad presente. Y nadie lo puede mover. Si tienes problemas con tus hijos, si ves que no hay esperanza para tus hijos, no te muevas, porque tus hijos, en el propósito de Dios, en su momento, serán alcanzados por esa vida real de Cristo. ¿Tienes problemas en tu hogar? No te muevas. No puedes ser movido, porque en ti habita la supereminente grandeza de su poder. Amado, afiáncese en esta verdad. Afírmese en esta verdad. Ore que el Espíritu Santo, como dijo Pablo, le ilumine los ojos del entendimiento. Gobierne de esta verdad. No se deje mover. Ay, pastor, ¿verdad que el anticristo lo pasan por la aguja de la inyección de la vacuna? ¿Qué iba a pasar el anticristo por ahí? El anticristo desde los tiempos del apóstol Juan, ya estaba el sistema gobernante del anticristo. Todo aquel que se opone a Cristo es un anticristo. Y te lo van a meter por una aguja. Perdonen que hace la voz un poquito, hermano. Seamos entendidos en la realidad de los hijos de Dios. Si estamos en Cristo, estamos completos. Gobernamos todo. Tentaciones vienen, claro. Dificultades vienen, claro. Enfermedades vienen, claro. Pero yo soy más que vencedor por causa de aquel que me amó. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, amado, que esta semana no se deje usted mover por nada, ni por nadie. Esté firme en la gloriosa realidad que usted ha entendido por el Espíritu que el Padre en Cristo a usted le ha dado. Y usted es poderoso por causa de lo que le habita. Poderoso por causa del que habita en usted. Ese poder es súper eminente. No se compara con nada. Disfrute la vida de Dios. Disfrute esta realidad. Sea libre de los prejuicios. Sea libre de todas estructuras mentales contrarias, de todas esos argumentos que son contrarios al conocimiento de Dios. Llévelos cautivos a la obediencia perfecta de Cristo y disfrute la posición y la posesión que el Padre en Cristo le ha dado. Bien, saludamos a todos los que están aquí conectados, mis amados. Y bueno, no voy a saludarlos por nombre porque no me demoro otra hora más. Entonces, saludos a todos, disfruten la vida de Dios. Vamos a orar. Saludamos allá a mis amigos que están conectados, algunos desde otros países, otros desde acá de nuestra ciudad. Bueno, oremos. Mira, usted no lo puede matar nada, ¿vale? Porque usted está en Cristo. No tenga miedo, no tenga miedo. Camine por lo que ya Dios le ha dado. No tenga incertidumbre de lo que viene, sino tenga certidumbre de lo que tiene. Repito, no tenga incertidumbre de lo que viene, más bien tenga plena certidumbre de lo que tiene. Y esto hace la diferencia. Oremos, Padre, gracias por permitirnos en esta mañana compartir esta palabra, Señor, de la gloriosa realidad de los hijos de Dios. Señor, es un gozo, una alegría poder saber, Señor, todo lo que nos has dado. Y frente a eso, Señor, que también sean animados nuestros hermanos y consolados en sus corazones, como Pablo dice, unidos en amor, hasta alcanzar el pleno entendimiento de este misterio glorioso que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias por la iglesia, gracias por las familias que tú estás fortaleciendo, Señor, con el entendimiento de la palabra. Aquellos que están pasando por crisis, por situaciones, por enfermedades de familiares, por enfermedades por familiares en la UCI. Señor, que estos familiares tengan la certeza de que por causa del propósito eterno de Dios, son levantados, son sanados. Y si no son sanados, Señor, seguimos adelante porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y habitas en nosotros. Gracias por mis amados amigos, Señor. Guarda sus familias, fortalece sus vidas, Señor. Que esta verdad gloriosa, Señor, sea real en ellos, en el tiempo presente, en la vida cotidiana en la cual nos tocó vivir o en esta generación en la cual nos ha correspondido vivir, Señor. Gracias por cada uno de los que oyó este mensaje. Que esta palabra sea una semilla, Señor,
que haga la obra en cada corazón y que siga creciendo en el incremento de la gloriosa realidad de los hijos de Dios en Cristo. Mis amados, bendecidos, gracia y paz. Disfrutemos esta semana la vida de Cristo, gobernemos desde la posición y estemos completos desde la posesión que Él nos dio. Entonces, chao, bendecidos, nos vemos. Gracias y paz. Adelante, firmes.